Amén. ¿Se acuerdan que vimos hace 8 días? Eliseo camina hacia el futuro. Amén. ¿Qué dijimos sobre ello? Que Eliseo quemó su herramienta para dejar atrás lo que había trabajado. Sabía que no había marcha atrás y tenía que mirar hacia el futuro. Amén. Que cuando Eliseo fue escogido hicieron una carne asada para festejar. Así es. Compartió con todos porque lo que él dejaba ahí lo soltaba y miraba qué grande es Dios. Y tenemos que soltar del el pasado para Así que es. no agobie nuestro corazón. Amén. Que Eliseo fue sucesor de Elías y él le pidió nada más poder besar a sus padres y se lo permitió. Así es. Que a veces tenemos que dejar nuestras cargas atrás para seguir el camino de Jesús, porque si no, no veremos después cómo ha cambiado la gente. Por ejemplo, una persona que sentíamos que nos hizo daño y nos quedamos con ese resentimiento y nunca lo vamos a perdonar. Amén. También cuando Elías llamó a Eliseo, lo único que hizo fue cubrirlo con su manto, y eso significa que le estaba dando autoridad y que también le estaba haciendo un llamado. Y Eliseo, al entender esto, le pidió solamente un poco de tiempo para seguirlo, y lo que hizo fue quemar su herramienta y la quemó para dejar atrás todo su pasado. Amén. Ok. Continuando un poquito con el tema anterior, hablamos de dejar cosas que nos hieren, que nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, continuando un poquito, el título de nuestra enseñanza del día de hoy es el perdón. ¿Cómo se llama? El perdón. ¿Cómo se llama? El perdón. Y nuestra cita central se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Amén. Aquí ya lo tenemos en la pantalla. Vamos a leer en dos versiones, en la versión NTV y en la versión TLA, para comparar un poquito nuestra cita central. Amén. ¿Qué dice Proverbios 10:12? El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Amén. El odio produce más odio, el amor todo lo perdona. Amén. ¿Qué podemos notar aquí? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros tenemos odio en nuestro corazón, ¿esto qué hace? Provoca más conflicto, más peleas. Esto no se termina. Si tú me la haces, ahora me la pagas, ¿verdad? Así es. Y el doble, dice, con intereses. Dice, pero el amor cubre todas las ofensas. Y aquí dice, el odio produce ¿qué? Más odio. Si nosotros sembramos odio, ¿qué vamos a cosechar? Odio. Pero el amor todo lo perdona. Y cuando hay perdón, empieza el proceso de una restauración. Amén. Y por eso es la diferencia. Si se dan cuenta, es lo contrario del odio y el amor. Si se dan cuenta, odio y amor. Son dos opuestos. El opuesto del odio, ¿qué es? El amor. Y el opuesto del amor, el odio, ¿verdad? Pero el odio siempre va a producir más odio. Y esto no se va a acabar. ¿Por qué? Porque va en cadena y en cadena. Y sin en cambio el amor todo lo perdona, pero deja que esa cadena continúe. En otras palabras, se detiene, ya no continúa más el odio. Y es muy bonito este versículo y yo estoy seguro que varios
lo conocen. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es vivirlo. Cuando uno ya lo vive, las cosas cambian. Son muy diferentes, ¿verdad? Pero a veces nosotros como cristianos tenemos conceptos lo que es el amor, lo que es el perdón. Pero vamos a ratificar estos conceptos, a ver qué nos dice la Biblia sobre ello. ¿Qué nos cuenta la Biblia, verdad? Porque es importante también conocer qué nos dice la Biblia. Nosotros sabemos una historia, la historia de Jesús que precisamente nos habla sobre el perdón y lo toma como una deuda, ¿verdad? Y dice que había una persona que debía mucho dinero. Pero, ¿qué pasó? Cuando esta persona fue confrontada por el dinero que debía, le fue perdonada su deuda. Y luego, ¿qué pasó? Él se acordó que había alguien más que le debía dinero y fue y le cobró. Y como no le quiso pagar, entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Dicen, a mí no me la haces, tú me la pagas. Lo mandó a la cárcel y cuando se enteraron de lo que habían hecho, fueron con el Señor que lo había, ¿qué? Perdonado. Y al enterarse de que él fue malo, no actuó con misericordia, ¿qué hizo? También lo mandó a la cárcel hasta que pagara el último centavo que él debía. Pero su deuda era tan grande que no, toda su vida no iba a poder pagar la deuda que él debía. Y algo similar nos pasa a veces a nosotros. Cuando nosotros le debemos, por ejemplo, a Electra, a Coppel, cada ratito mandan a quienes, a sus cobradores, ¿verdad? Y preguntan por la persona y hasta la persona se esconde. ¿Por qué? Porque se debe, ¿verdad? Y uno dice, no, ya hasta voy a cambiar de domicilio, pues para que no me encuentren y ya, así me condonen la deuda que debía. Y una ocasión hackearon el sistema de Electa y borraron todo lo que debían. Entonces muchos que debían dinero, ¿qué fue? Fueron perdonados porque ya no se encontró en el sistema quién debía y quién no debía. Entonces muchos se alegraron, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta de lo que Jesús nos quería enseñar en esta parábola, es que las faltas se toman como algo que le debemos a alguien. No sé si me explico. Y para poderlo ver mejor, miren, vamos a poner esta imagen. ¿Qué significa perdonar? El perdón es una decisión espiritual basada en el amor de Dios, no en nuestros sentimientos. Significa liberar al ofensor de la deuda personal que creemos que tiene con nosotros y entregar el caso a la justicia de Dios. No significa que la ofensa no dolió, sino que decidimos no permitir que el dolor controle nuestro corazón. Cuando alguien nos ofende, sentimos que nos debe a algo. ¿Qué es lo que nos puede deber? Respeto, confianza, tiempo o dignidad. Perdonar significa renunciar al derecho de cobrar esa deuda personalmente. Si podemos ver más claro y entender esto, es lo que Jesús nos estaba enseñando sobre el perdonar. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando alguien nos ofende, sentimos que nos debe algo y queremos ser como los cobradores de Electra, estar ahí continuamente y
¿qué decimos? Si no se pone de acuerdo con nosotros, pues los intereses van a crecer y ahora me tiene que pagar más. Y es más, el mismo dicho nos lo dice. El que me la hace, me la, ¿qué? Paga. ¿Qué hace? Me la paga. Entonces si nos sentimos que, ¿qué? Que nos deben algo, efectivamente. Y hasta decimos, y me la va a pagar con creces, con intereses. ¿Por qué? Porque a mí me ofendió y yo no puedo ser ofendido por nadie. Si se dan cuenta, ¿cómo es que Jesús quiso explicar también esto, pero de dos maneras que podamos entenderlo y verlo? ¿Por qué? Porque efectivamente el que nos debe, sabemos que nos debe. Pero Jesús nos dijo, también nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos ofendido, a veces conscientemente y a veces también lo hemos hecho inconscientemente. Pero Jesús en su parábola nos enseña que el perdón de él fue más allá. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús no impuso su justicia sobre ellos, sino los cubrió ¿con qué? Con amor y con perdón. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando alguien nos ofende, nos hiere, nos hace daño, empezamos a guardar odio y empezamos ¿a qué? A que ese odio dentro de nosotros va creciendo, va acumulando interés y dentro de nosotros nos va dañando. Y muchas veces no lo queremos soltar. Queremos, como a mí me ofendió muy gravemente, yo no quiero perdonar a esa persona. No puedo perdonar a esa persona. Y a veces puede ser el papá, la mamá, un tío, un hermano. Por lo general se da más en el núcleo familiar, cuando no se puede perdonar más a esa persona o a alguien cercano a nosotros. Nos duele más la ofensa que cometió a nosotros, pero no nos damos cuenta que nosotros también hemos ofendido y hemos cometido errores y también horrores. Y todo empieza ¿con qué? Con el perdón. Y por eso dijimos aquí, el perdón no es un sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo perdono a la persona que me ofende, me libero yo, no esa persona, sino yo soy el que me libero de esa carga y ya no la llevo más conmigo. Pero cuando no perdono, en vez de liberarme de esa carga, le acumulo más peso a mi vida y me cuesta más caminar. Yo recuerdo el caso muy sonado de una persona que era asesina y fue agarrado esta persona y llevada a juicio. Desgraciadamente había matado a la hija de una persona cristiana. Era su única hija. Y cuando fueron al juicio, esta persona que estaba siendo enjuiciada se creía que nadie la podía tocar. Se creía muy orgulloso. Se creía que lo que él había hecho había sido bueno. Él lo veía con otros ojos. Y cuando fue al juicio, siempre se mostraba de una forma arrogante. El juez le decía, ¿estás consciente de lo que hiciste? Y él decía, sí, como si hubiera hecho algo así como hubiera matado un pollo, algo así. No mostraba ni siquiera un pequeño signo de arrepentimiento. Y entonces tocó el momento de confrontar a los padres. La mamá lógicamente estaba muy angustiada y muy triste porque había perdido a su ser querido y no había forma de recuperarlo. Y entonces, cuando estaban en el juicio, le dijeron al papá,
que dijera algunas palabras. Y las primeras palabras que salieron del papá fue, yo te perdono. Te perdono por lo que le hiciste a mi hija. Porque ya no voy a poder vivir y convivir con ella, ni poder jugar, ni pasar tiempo con ella. Pero yo te perdono. Y cuando dijo estas palabras, por primera vez, esta persona que se había vuelto muy arrogante, le salieron algunas lágrimas de sus ojos. Porque no sabemos el poder que tiene el perdón. Él se creía arrogante porque se creía que intocable. Pero cuando alguien hizo ver el daño que él había causado y que ese era un daño irreparable, pudo entender entonces lo que él había cometido. En ese momento él fue que destrozado internamente. ¿Qué pasó después? Si se preguntan, el juez lo condenó a muerte. Este caso fue en Estados Unidos y efectivamente él tuvo que pagar por su crimen. Pero yo creo que Dios hizo algo en la vida de este hombre tan cruel que pudo mover ¿qué? Su corazón y probablemente se pudo haber arrepentido. Y muchos decimos, no, pues que se vaya al infierno. Podemos pensar muchas cosas, pero muchas veces no sabemos la situación. Pero Dios sí la conoce la situación. Y nosotros somos fácil para juzgar. Somos fácil para ver una situación y decir, sí, se merece esto y lo otro. No sabemos nosotros. Por eso mismo, cuando alguien nos hiere, por lo general es porque esa persona ha sido herida, ha sido lastimada y una de sus defensas es defenderse de esa misma manera. Muchas veces nosotros no entendemos o comprendemos eso. ¿Y qué hacemos? Pues me la hizo, ahora se la regreso. Pero Dios no quiere eso. ¿Qué quiere? Que nosotros perdonemos. Vamos por favor a Mateo 6, 14, 15. Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Saben? Hay varios tipos de ofensas. Está la ofensa contra Dios, está la ofensa contra los hombres, pero también está la ofensa contra uno mismo. Dices, ¿cómo es eso? Que muchas veces nosotros cometemos errores y no nos perdonamos a nosotros mismos. Debemos de aprender ¿a qué? A perdonarnos también a nosotros mismos. Si Dios ya me perdonó, ¿por qué no puedo perdonarme a mí? Si Dios ya hizo cambio en mi vida y dejó mi pasado enterrado, ¿por qué lo traigo otra vez a memoria? ¿Por qué lo vuelvo a recordar? ¿Por qué me vuelvo a hacer daño? ¿Por qué me vuelve a abrir la herida si Dios ya me perdonó? ¿Qué debemos de hacer? Perdonarnos primero a nosotros mismos. Cuando hacemos eso, Dios empieza un proceso de restauración en nuestras vidas. Amén. Y cuando nosotros nos perdonamos, también podemos aprender a perdonar y a pedir perdón a las personas que nos han hecho daño y a las personas que les hemos hecho daño, según sea el caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy fácil
ofender, como les dije. O a veces las personas nos ofenden sin que se den cuenta y ellos andan como si nada y nosotros andamos enojados. Ajá, dañándonos a nosotros mismos. ¿Y por qué me dijo eso? Ay, de seguro lo dijo porque yo estaba presente. Y la persona ni siquiera. Pero nosotros, como ya tenemos o ya nos ofendieron, ahí está duro y dale. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y no siempre es el caso. La otra persona ni se acuerda. Y nosotros ya estamos en la noche y ni podemos dormir porque nos seguimos acordando de lo mismo. Pero Dios es muy claro y nos dice, aprendamos a qué? A perdonar. Y no dice, si lo sientes o si tu corazón te lo dice, no dice, perdona para que yo te perdone. ¿Por qué? Porque este es el carácter de Dios. Amén. Vamos a Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. El 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es. Dice, quiten de ustedes todo lo malo que hay, ¿verdad? Y aparte hay que ser buenos. ¿Haciendo qué? Perdonándonos unos con otros. ¿Haciendo qué? Misericordiosos. ¿Por qué? Porque si Dios tiene misericordia con nosotros, nosotros, ¿qué hacemos? Reflejamos esa misericordia en los demás. Amén. Pues es cuando efectivamente Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios. Y yo como hijo, ¿qué hago? Reflejar el carácter de mi Padre. Amén. Y por eso mismo podemos perdonarnos unos a otros. Si se dan cuenta, aquí la Biblia dice, el que es cristiano ya no comete errores y no hay nada que perdonar. No dice eso. Dice, perdónense unos a otros. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos ofendiendo. Sabemos que somos humanos y en esa humanidad, pues muchas veces nos ofendemos sin querer y a veces lo hacemos con cizaña. Por eso dice, perdónense unos a otros como también los perdonó a ustedes por medio de ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es perdonar? Perdonar es dejar la justicia en las manos de Dios. No significa que la injusticia quede impune. Significa confiar que en Dios es juez perfecto. Amén. Y si tú me dices, entonces tengo que perdonar a mi ex que me hirió, que me hizo daño, que me hizo sufrir todas las noches y yo llorando lágrimas, que inundé mi cama de lágrimas. Sí, significa perdonarlo. ¿Significa que tengo que regresar con él? No necesariamente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es perdonar y otra cosa es ver la falta que cometió. Amén. Vamos a Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? No te vengues, no hagas justicia con tus propias manos.
¿Tienes el derecho de hacerlo? Sí, tienes el derecho de hacerlo porque sabes que a ti te deben, pero no lo hagas. ¿Por qué? Se lo dejamos en las manos de Dios. Él va a pagar, no yo. Él es el juez, no yo. Amén. Cuando alguien nos comete algo en lo jurídico, nosotros vamos con el juez, no nos peleamos con esa persona, sino a nosotros son los que nos meten al bote. Así lo mismo sucede en Dios. Cuando alguien nos hace daño, nosotros perdonamos la ofensa, pero eso no significa que esa ofensa no me dolió. No significa que esa ofensa, o dependiendo del caso, tenga o no consecuencias a la otra persona. Dependiendo de lo que haya hecho, puede haber también la justicia divina. Amén. Y también es para nosotros. Cuando Dios perdona a alguien que ha cometido un delito, por ejemplo, robo, Dios lo perdona, pero eso no significa que no vaya a la cárcel. Si lo atraparon, ¿verdad? Perdonar trae libertad. Vamos a Colosenses 3:13. ¿Qué nos dice? Soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es que dice, sopórtense. No todos tenemos el mismo carácter. No, hay veces que apenas si ves a una persona y dices, me cae mal. Sopórtala, aunque te caiga mal. ¿Y qué hacer? Perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó también a nosotros, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que no es perdonar. Porque a veces tenemos este mal concepto. Sabemos lo que es perdonar y conocemos las escrituras, pero muchas veces desconocemos lo que es no perdonar. Y no me refiero a que no perdone, sino lo que no significa el concepto de perdonar. Eso me refiero. ¿Qué es lo que no es perdonar? El perdón bíblico tiene un equilibrio que muchas veces se pierde. Acordémonos que hemos hablado sobre el equilibrio, ¿verdad? No consiste en negar el pecado ni en permitir que continúe el abuso. Implica una decisión consciente de amar como Cristo nos ama. Muchas veces al que nos hace daño hasta le deseamos que se muera. Y cuando se muere nos seguimos acordando del daño que nos hizo. Decimos, no, y por eso dices, por eso le pasó eso. Y ya se murió. Sí, pero me hizo daño, me hizo esto, me hizo lo otro. Ya se murió. Ya ni siquiera está aquí. Pero hasta queremos sacarlo del sepulcro y darle unas pataditas. Ya ni va a sentir. Bueno, pero ¿qué es no perdonar? No es negar el pecado. Muchas veces cuando perdonamos pensamos que podemos ocultar como con un parche ese pecado. No, perdonar no es negar ese pecado. No es aprobar la injusticia. ¿Qué más? No es eliminar las consecuencias si éstas tienen. ¿Qué más? No significa restaurar inmediatamente la confianza. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos hieren pensamos que al perdonar ya véngase para acá. No, ¿verdad? Tiene que haber que una restauración. Y las restauraciones llevan tiempo. Y de hecho, de aquí a 8 días yo te quiero hablar después, bueno, de aquí a 8 días, lo de la restauración, que es después del paso del perdón. Pero primero es que el perdón. Amén. Y vamos, por favor, con esos puntos que vimos, que no es negar el pecado, vamos a Isaías 5:20. Vamos a ver que no podemos negar el pecado.
Si alguien ya lo tiene, que lo lea porque nos gana el tiempo. Hay de hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. ¿Qué dice el Señor? Ay, de lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Ya vieron? El perdonar no significa que nosotros queremos tapar lo malo Con un dedo. que hizo. ¿Ok? ¿Qué dijimos de perdonar? Que no significa justificar el pecado. Así. Vamos a Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo. Ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿La vieron? Dios tiene por abominación al que justifica al impío Así. y el que condena al Al justo. Pero aquí volvemos a ver que no podemos ¿qué? Justificar. No se puede justificar el pecado. Y no se puede necesariamente eliminar las consecuencias. Acordémonos de David cuando él pecó. Dios lo perdonó, pero ¿vieron qué? Consecuencias de ese pecado que él hizo. Y no significa restaurar inmediatamente la confianza, ¿verdad? Otro caso muy rápido que pudiera hablar es, por ejemplo, el caso de José y de sus hermanos. ¿Qué hizo José? Reconoció el enorme pecado cometido que hicieron contra él, pero él no buscó venganza. Después de que él tuvo los medios, no buscó venganza, vengarse de sus hermanos, ¿verdad? Dejó la justicia en las manos de Dios. Bendijo a quienes lo habían herido, en este caso a sus hermanos. Lloró al reencontrarse con sus hermanos y los sostuvo durante el tiempo de hambre. Y vamos a Génesis 50:20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice en la versión NTV, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Sabes? Cuando nosotros perdonamos, el mal que nos habían hecho ahora se convierte en bendición. La maldición se rompe y se convierte en bendición. El odio se rompe y se convierte en amor. Todo el daño que nos hacen se revierte para bien. Por eso es importante el perdonar, porque eso nos da a nosotros la tranquilidad de estar ¿qué? En paz con Dios, en paz con la gente, en paz conmigo mismo, porque muchas veces ni nosotros luego nos queremos perdonar. Pongámonos de pie, por favor.
podemos aprender de aquí que José perdonó a sus hermanos y vino ¿qué? Una restauración, ¿verdad? Vino un cambio y la maldición se cambió, en bendición. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que ese mal, ese odio que traemos, ese rencor, eso que nos deben, ¿queremos seguirlo cargando? O mejor dejárselo en las manos de Dios. Dejarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Por eso en esta hora vamos a orar al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos han herido, nos han hecho daño, nos han lastimado muchas veces, pero acuérdate que también nosotros lo hemos hecho. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, por tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestros corazones. Porque muchas veces, Señor, mi Dios, la gente nos ha ofendido, nos ha hecho daño, pero en tu grande amor y misericordia, así como tú nos perdonaste, Señor, mi Dios, podemos decir que también los perdonamos, Padre Celestial. Perdonamos las ofensas que nos han hecho. Perdonamos, Señor, mi Dios, si nos han ofendido conscientemente o inconscientemente. Los perdonamos, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder perdonar a aquella persona que nos hizo mucho daño, que hasta el día de hoy nos sigue doliendo y lo seguimos recordando, Señor mi Dios. Por favor, ayúdanos a soltar esa carga más. Esa carga la dejamos en tus manos. La justicia te la dejamos a ti, Señor mi Dios. Pero queremos viajar livianos, Señor mi Dios. Queremos seguir disfrutando de la vida que tú nos regalas. Gracias por tu grande amor y misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Sí, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.